Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que estén bendecidos. Nosotros somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Paraguaya, y estamos con el estudio Carta a los Romanos, parte 3 ya, pastor. Saludos con la paz del Señor y estamos en el tercer programa, Pastora Marcia. Agradecer a todos los amigos que hasta ahora han estado comunicándose con nosotros. Realmente he visto los comentarios, las personas que están ahí escribiéndonos desde el Facebook, también en el canal de YouTube, donde estamos ahí semanalmente preparando estos materiales para la edificación de todos cuantos están ahí comunicándose con nosotros. Así mismo, y vamos a darle inicio, ganar tiempo al tiempo, como se dice, como dice la misma escritura, redimiendo el tiempo. Así mismo, porque hay muchas cosas muy interesantes para se hablar de esta carta, ¿verdad? Y ha traído ahí algunos libros donde vamos a estar mencionando a las personas. Sí, Pastora Marcia, en cada programa solemos mencionar algunos libros. Tengo aquí el comentario de Romanos de Elvis Carballosa. Un poco de tinte calvinista, pero buen comentario al fin. Traje esto, habíamos mencionado Jesús el Cristo de Walter Casper. Para nuestros pastores, no olvidemos que esto ellos pasan en el culto, en los días de enseñanza, y recomendar la lectura de Walter Casper de Jesús el Cristo para la Cristología. Este libro de Jürgen Moltmann, Trinidad y Reino de Dios, que son materiales muy hermosos. También te había citado Pablo el Apóstol a los Paganos, que es un libro un poco voluminoso, pero habla mucho de Jürgen Becker. Por lo menos para empezar con eso, Pastora Marcia, y darle una bibliografía a los pastores, por lo menos indicarnos que estos libros existen y que va a ser bien leerlo, y me dijeron que es mucho mejor que Pasión de Gavilanes. Muy bien, pastor. Es interesante que podamos estar leyendo, inclusive estos que son citados por pastor reconocido, que tiene, verdad, estudios con respecto a esos materiales, porque es fiable de la fuente. Es muy interesante eso. Sí, y fundamental por sobre todas las cosas, tenemos también en los límites de nuestro conocimiento, Pastora Marcia, que siempre nos acompaña el griego del Nuevo Testamento, el Textus Receptus, como le llaman comúnmente la gente. Entonces, en donde nos quede un poco de oscuridad o algo que no sea tan claro, porque usamos la Reina Valera como referencia porque es la versión más usufructuada por el mundo evangélico, pero no casarse ni quedarse con una sola versión. Recomendamos las otras versiones, como la Biblia de América, la Biblia de la Familia, un libro ya más complicado por ser la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Schockel, por ejemplo, que ya son un poco más carito, como se dice, y una forma de adentrar más un poco en el texto. Luis Alonso Schockel es un experto en Antiguo Testamento y recomendable para que un pastor tenga la perspectiva de varias versiones si no tiene un alcance para llegar a los originales. A pesar de que si uno quiere puede, y el que lo desea puede también aprender las gramáticas griega y hebraica, ¿por qué no? Está al alcance de cualquier pastor, de cualquier siervo de Dios. Amén. Qué bueno. Entonces, nosotros estamos en la parte 3 de la carta a los romanos, los estudios que estamos realizando semanalmente. A las personas que están viendo ahora este programa, puede entrar en el canal YouTube de la iglesia, donde está Estudio 7 ADP, que ahí entonces va a ver la parte 1, la parte 2 y hoy la parte 3. La parte 1 tuvimos todo lo que es la introducción, después la parte 2 ya fuimos un poquito más avanzando en los versículos, que nos quedamos en el versículo 8 del capítulo 1, que vamos ahora para adelante leerlo.
el versículo 8, 9 y 10, que vamos a estar hablando sobre ellos en esta parte. El primero versículo, 8, ¿verdad? Del primer capítulo, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Miramos acá entonces que Pablo está orando por la iglesia que se encuentra en Roma, ¿verdad? Ahora la pregunta, pastor, que quiero hacerte es: ¿qué es servir en espíritu a Dios en el Evangelio? Acá está mencionando el versículo 8 para ligar un poco con el anterior. En el versículo 9 dice eso: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. El 8 habíamos dicho que tiene el sentido de una persona diplomática, una persona que sabe hablar, preguntar, no entra con un negativo, no le dice: ¿y ustedes de dónde, cómo aparecieron, cómo les llegó? Sino que Pablo le dice en forma hiperbólica, dijimos, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se le acababa de conocer de esta iglesia, pero ahí dice que él es testigo, a quien Dios pone como testigo, a quien sirvo en el Espíritu. La interioridad, porque de nada vale llamémosle así, las obras, las expresiones, si dentro de nuestro ser no conlleva esa confianza, esa fe de internalizar, como dicen los psicólogos, porque Warburg Group es el primer misionero, por lo menos en una iglesia organizada, la iglesia anglicana, que en 1875 entró en Paraguay, escribió un libro que se llama Un pueblo desconocido en una tierra desconocida. Y él dice: el que se convence por la fuerza continúa con la misma opinión de antes. El servir a Dios tiene que ser de una cuestión voluntaria, de una convicción personal, de lo que me ocurre en mi interioridad. Eso es lo que, porque la expresión externa tiene su valor, pero no tenemos una medición para hacer. Como dijo Jesús, ¿verdad? Refiriéndose a los fariseos en los evangelios, citando al profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. El profeta Miqueas diría: se agradará a Dios de un río de aceite, de tonelada de animales muertos. No, 6:8 dice: Él te ha declarado lo que quiere. O sea que Pablo reafirma eso y pone como testigo a Dios. A eso se referiría, pastora. Una mención. Del 1 al 7, por lo menos para citar una cuestión bosquejada, eran los saludos iniciales de Pablo. Del capítulo 1, versículo 8 al 15, son los motivos personales de Pablo. Él se presenta, por eso que en el 9 ahí presenta su interioridad de quién es Él, y de que Él presenta que sirve a Dios en el Espíritu. O sea que interiormente está plenamente convencido de lo que predica, lo que enseña, de lo que vive, principalmente. Primero vivir para comunicar y enseñar todas esas cosas. Realmente es muy interesante vivirlo para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Sí. Y bueno, y por eso Pablo sigue hablando acá y se ve que en el versículo 11 él dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que estáis confirmados. Primero se ve una humildad en Pablo, ¿verdad, pastor? Sí, tenemos que, mira, hago un pantallazo, como diría, de estos versículos. El primero, dijimos el porqué de la carta, es el 11, pastora Marcia,
porque deseo veros. Pablo quiere conocerlos. Claro, quiere interactuar con esta iglesia de Roma. Después le dice en el versículo 11, para comunicaros algún don espiritual. Él habla algún don, porque habla de una forma diplomática. Él quiere enseñarles algunas cosas. Y el versículo 9 habla que Pablo estaba orando por ellos. Es decir, que teníamos que ver aquí el versículo 14, la urgencia del Evangelio. Y acá Pablo tiene 3 motivos personales al escribir a los romanos. Primero, deseo de ir allá, deseo de ir a Roma. No para conocer Roma, sino a los romanos. Porque no es un viaje turístico, como mucha gente podría entender de servir a Dios. La visión más adelante vamos a encontrar que él quiere ir a España. No hay datos fidedignos, pero hay leyendas que dice que Pablo llegó allá a España. Y la urgencia del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque Pablo habla del modelo de lo que escribiría más adelante a Efesios 4:11, que ya citamos, que él mismo constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿verdad? En donde dice para capacitar a los santos y para que éstos hagan la obra de Dios. Entonces, me preguntaste si era una humildad de Pablo, pastora. Sí. Sí, porque en el 12 él dice para ser mutuamente confortados. Indudablemente eso no apunta a una iglesia moderna. Nosotros tenemos la gracia y la dicha de estar en una iglesia pentecostal. La Ley escribe un libro que se llama Refugio de las Masas, porque es un sociólogo europeo que vino a Chile y estudió a los pentecostales. ¿Por qué la gente se va masivamente a la iglesia pentecostal? Esta iglesia en la cual nosotros estamos en este momento, que es la Asamblea de Dios Paraguaya, Solaire, en esta iglesia han venido muchísima gente que no sabían leer ni escribir. En la escuela nadie le va a dar una oportunidad para hablar, porque ¿quién va a escucharle a la burra, al burro? En las iglesias bien estructuradas, donde parece un show, un espectáculo el culto, donde uno va a mirar y va a observar todo, buena música, sin estar en contra de eso, ¿verdad? Buena iluminación, buen ajuste acústico, está todo estructurado. En la facultad mucho menos, en la sociedad se lo hay. Pero en la iglesia esa persona que a veces no sabe leer ni tiene la oportunidad en la iglesia pentecostal. A veces tienen el don de lengua, hablan lengua y habla en nombre de Dios esa mujer, que es totalmente excluida y despreciada en todos los ámbitos sociales. Pero en la iglesia de Cristo, que es lo que el pentecostalismo reivindicó, al pobre, al marginado, al olvidado, a esa persona que fue marginada por una casta social que se cree superior a ella o a él, a esa persona aquí tuvo un eco. Y aquí pudo hablar. Imaginen la autoestima de una persona que no sabe leer y escribir y habla en nombre de Dios. Esa persona se va con con una carga de autoestima muy grande. Y la palabra y el Espíritu de Dios es el que hace eso. A veces a esa persona no se le quiere escuchar, no se le quiere prestar atención, porque uno diría, ¿qué me va a enseñar esto? Entonces Pablo apunta a un modelo de iglesia tremenda, porque a la burra de Balaam nadie le quiere escuchar, pero Pablo dice que él no lo tiene personalmente. El pentecostalismo tiene 2 fases, como una moneda de doble cara. Anteriormente tenía el síndrome de la inferioridad, pero con esta distorsión que viene del pentecostalismo, de entidades sin fines de lucro que acaban en un lucro sin fin, de esta proyección apostólica, profética, que a veces nos tiene una sana doctrina adecuada, ha hecho que mucha gente
tenga el síndrome de la superioridad. El famoso yo decreto, yo determino, yo ordeno, el Dios utilitario, que le estoy mandando a Dios lo que Él tiene que hacer para mí, o ordenarle a ángeles que me busquen su joya, o bueno, una distorsión tremenda de lo que es en realidad el pentecostalismo. Y lastimosamente a esa gente se le llama neopentecostales, lo cual discrepo terriblemente con esa nomenclatura, porque no son los nuevos pentecostales, no nos identificamos con ellos absolutamente. Por eso que en nuestra iglesia tenemos un parámetro doctrinario, un parámetro de límites, de orden, de cuidado, pero por sobre todas las cosas que sea escritural. Y si podemos llegar a la ciencia bíblica, pero nos estamos evitando 1001 problemas, Pastora Marcia. Su pregunta es muy interesante. Y tomando de lo que vos está diciendo, me hace recordar y hacer una pregunta sobre el don espiritual, ¿verdad? Que vos está hablando, que Pablo estaba capacitando, queriendo encontrarse y queriendo llevar la capacitación a estos miembros. Ahora, en nuestro medio, algunas veces ya escuché hablar sobre algo sobre transferencia de don. ¿Vos podrías hablar un poquito sobre eso? Muy bien. La famosa dorea o doreo, el don. Entiéndase que cada creyente es un donado que recibió el don de la salvación. Es un donado. Y ese que es donado también recibe un talento, una capacitación o un don, como decimos nosotros los pentecostales que creemos en la manifestación hoy día de los carismas, que no acabó con la muerte del último discípulo. Bueno, eso estamos transmitiendo nuestra identidad como Asamblea de Dios Paraguaya. Ahora bien, cuando se habla de eso, estamos hablando de la común unión. Cuando entendemos a la iglesia, entendemos que todos aquellos que se creen pastores, evangelistas, profetas, como una élite superior al pueblo, nos estamos equivocando del modelo. Porque cuando hablamos la palabra laico, el laico viene del pueblo. También el profeta salió del pueblo, el pastor, el evangelista, el maestro, todos salieron, el profeta del pueblo. En ese sentido, todos somos laicos. Ahora, de repente, que yo tenga lo que menciona Corintios, tanto 12 y 14 y el 13, la primera carta del amor. En el 12 se habla lo que comúnmente en el contexto pentecostal se habla de los 9 dones, pero del Espíritu Santo como un fluir de ese Espíritu, que es el don de ciencia, don de revelación, de milagro, de lengua, interpretación, todas esas cosas. Han aparecido últimamente la gente que transfiere su don a otro. Ahora, nosotros no percibimos y no conceptualizamos el Evangelio de esa manera. El don viene de Dios. No sé si recordarás la parábola de los talentos, que a uno le dio, ¿cuánto era? 5, 2, 1, ¿verdad? Según la matemática, ¿verdad? Pero dice a cada uno conforme a su capacidad. ¿Quién determina? Dios, el Espíritu Santo, es el dador de los dones. Yo no tengo ninguna capacidad de transferir ningún don a nadie. Particularmente suelo orar y oro también en lenguas muchas veces. Pero no tengo la capacidad de ir a transferirle ahora, mira, te transfiero el don de lengua para que vos hables. No, eso no, uno no es mi propiedad. Uno no tengo la capacidad, porque eso está en otra esfera del alcance humano. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos. Por eso que, por más que habla motivos personales del versículo 8 al 15, Pablo va tejiendo cosas muy interesantes. Qué bien, pastor. Muchísimas gracias por la aclaración.
Y vamos a seguir entonces con el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahí dentro del versículo 13 vemos otro deseo de Pablo, ¿verdad? Y dice que él fue estorbado. ¿Qué quiere decir esto, pastor? No debemos de espiritualizar como si fuera con un pentecostal. Lee eso, Pastora Marcia, va a ver el demonio ahí. Lo primero que va a ver a Satanás, ¿verdad? Indudablemente que aparecen aquí las palabras griegas que Pablo usa. He sido estorbado, ekoluktein. Se entiende, ¿verdad?, que es un aoristo pasivo, que él está hablando del modo indicativo, de colúo. Entonces, ¿qué significa impedir? Entendemos que desde el lado humano, si Pablo está escribiendo desde Corinto y no sabía la existencia de esta iglesia, ahora él quiere viajar, pero un estorbo, por ejemplo, es el no tener recursos económicos. La iglesia de Filipo le ayudó mucho al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Puede ser sus actividades, su preocupación, así como cuando escribe la carta a los Gálatas, él quería ir a enfrentar a los judaizantes, pero había una actividad superior que él creía conveniente en el capítulo 15 de Hechos, de ir al concilio de Jerusalén donde se discutiría la doctrina. Entonces, muchas cosas puede impedir, dificultarnos o estorbarnos en el momento de hacer. Nosotros tenemos mucha iglesia y nos hacen fiesta las veces que nos hacemos presentes, pero no tenemos la facultad, tenemos impedimento para estar todo el tiempo con todos ellos. Si nosotros tendríamos que visitar nuestras 110 iglesias, necesitaríamos 3, 4 viajes acá mensual en un año, en 52 semanas más o menos para completar, y resulta difícil. Ahora, tampoco se puede ver por el lado divino, porque alguien podría decir Dios, porque recordemos que Pablo, cuando hace su segundo viaje misionero, quería entrar en Éfeso y el Espíritu Santo no le permitió. Aquí no es igual la figura. Lucas escribe y dice que ellos daban vueltas por la provincia de Bitinia hasta llegar a Troas, la antigua Troya, porque allí no era el tiempo de Dios. Aquí Pablo no está hablando del tiempo de Dios, sino que de un impedimento de tinte humano, la tendencia del verbo colúo, y da un indicativo hacia allí, Pastora Marcia. Entiendo. Vos hablaste algo interesante sobre visitas a la iglesia. Entonces, hay una pregunta que por ahí mucha gente cuestiona y quiero hacerlo así. ¿La iglesia es un organismo o una organización? Muy buena pregunta. Walter Casper, creo que mostré por ahí, que me recuerda en ese libro, Jesús el Cristo. Él es un escritor católico, cardenal. Y él dice, cuando la iglesia se institucionaliza, empieza a perder su esencia. Indudablemente que no podemos vivir desorganizados. Tenemos vínculos, por ejemplo, con el Estado, por lo menos aquí en Paraguay. Ahora, esa iglesia a veces tiene las estructuras denominacionales. Decimos nosotros como herederos de la Reforma o del luteranismo, la sola Escritura. Pero en realidad, Pastora Marcia, siendo honesta y quitando un poco la máscara, no siempre es la sola Escritura. Hay muchísimas cosas que dentro del contexto evangélico se da y es una tradición humana. Puedo citar muchas cosas sin ánimo de ofender ni de herir a nadie. Yo tengo un amigo que una vez me pidieron para ir a predicar en el interior y le envié.
Y de repente a las 6 por ahí, sale el amigo, me llama y me dice, el pastor me dijo que yo no voy a poder predicar aquí. ¿Y por qué? Y no sé, no me explicó, al llegar ya me dijo eso, me dice, que era el interior acá, es una realidad de nuestra iglesia, le estoy contando. Este es de nuestra iglesia. Y le digo yo, y no puedo hablar con el pastor, y no sé por qué cambió totalmente conmigo, su actitud fue muy mala, me quiero volver. Y le digo yo, llámame y pasame, voy a hablar con él. Y yo le llamo al pastor, y le digo, pastor, ese es nuestro invitado, es un amigo de otra denominación que va a predicar, ¿por qué le va a impedir? Y me dijo, porque él no trajo su corbata ni su saco. Y entonces yo le dije al amigo, por eso, y anda a conseguirte prestar de alguien. Acá tiene su razón en algunas esferas. En Paraguay, por una acordada de un profesor, doctor Luis María Argaña, que fue ministro de la Corte Suprema en la época de Stroessner, él hizo una acordada que yo como paraguayo o como cualquier abogado que litigue aquí en Paraguay, tiene que ir ante el juez de corbata y de saco. Es una acordada. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de esa acordada, muchos abogados se iban con remera hasta de short y también el extremo. Por eso que nosotros tenemos muchas cosas. Lo ideal que esa organización que es como un vehículo no le ponga rueda al organismo. La iglesia es un organismo. Se dice que es el cuerpo invisible de Dios o el cuerpo místico, místico en el sentido misterioso, porque como dice aquí un amigo, yo tengo un amigo acá en Solaire, amigo de Valcrey, y me dice, ¿dónde sabemos quién es quién allí dentro? Dice. O sea, él cultiva la desconfianza y en realidad nadie sabemos, porque al final de cuentas Dios es el que determina. Yo no soy un juez para decir, este es salvo, este es un impío, este es un inconverso. Nadie tiene la interioridad para saber. Eso ya es el misterio de Dios. Dios sabrá. Porque alguien podía hacer hasta el pastorado por cuestiones vanas, futiles, engañosas. Ir a un seminario, irme a un mundo anglosajón, donde el Estado de cualquier país me pueda solventar mi título académico y yo ser pastor sin que en mi interioridad yo tenga convicción propia de lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Entonces eso es lo que ocurre con esa pregunta muy interesante, porque la idea es que la organización provea, que esa organización permita a que ese organismo funcione sin ningún inconveniente. Acá en Solaire ha llegado, como también en la iglesia central, un mendigo. Y muchas veces varios hermanos quisieron impedirle a la entrada, por su apariencia, por su olor, por su, no sé, pero la iglesia es el lugar de ¿dónde va a ir el pecador si no va a la iglesia? Allá con tu esposo, el pastor Valcrey, allá en Susano, San Pablo, nosotros le conocimos a un pastor que era mendigo, que andaba por la calle. Y Dios dice, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Sigue en la gracia de Dios, principalmente en las iglesias pentecostales, ocurriendo eso. Así es, pastora Marcia. Qué tema muy interesante que tenemos que desarrollarlo más adelante, pastor, con respecto a dogmas, costumbres, doctrina, pero será en otro momento, porque queremos seguir con esta secuencia. Dentro de este tiempo, cantar una canción, porque por la gracia nosotros somos salvos. Ahí está la pastora Marcia, que nos va a deleitar con una preciosa polca paraguaya. Así mismo, pastor, y acá tengo en mis manos el CD que quiero repasar para que pueda llevar a nuestra querida hermana Estela López, que nos ha escrito allá en Facebook que quiere que vos le lleve este CD, ¿sí? Sí, está reclamando ella. Está reclamando, y muchísimas gracias a todos los hermanos. Vamos a cantar con alegría, por tu gracia, salvo yo soy.
Amén. Muchísimas gracias por eso. A repetir entonces, pastora Marcia. ¿Quiere repetir? No, y No dio tiempo. por algo dicen que la música paraguaya es la mejor del mundo, hay que repetirlo. La polca y la guarania. Un día le dije a un brasileño, Orlando, ¿a vos no te gusta la polca? Como él es brasileño, entendió que yo le dije polca y me dijo, sofrito, me dijo. Pensó que era chancho. Pobre Andrés. Sofrito. Así que la música paraguaya es muy linda y recordamos al maestro Santos Limas con esto. Así. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 14, que dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Acá, pastor, una pregunta, ¿de qué Pablo está hablando que es deudor? Y Pablo suelta que todos en la iglesia somos deudores. En cuanto a mí, dice, recién hablamos de tradiciones, ¿verdad? En la iglesia. Yo tengo la experiencia en la iglesia central que una vez le di la Santa Cena a una persona no evangélica y se enojó una familia por eso, se molestó por esa razón. Entonces, esa es la parte que mucha gente entiende que así debe ser. Tiene su dogma, tiene su costumbre, su uso, su tradición, su doctrina. Todo eso implica. Y ahora Pablo dice que a griego y a no griego, a sabio y a no sabio. Fíjese que él no dice a sabio e ignorante. Tiene una habilidad para hablar. A griego y no griego. Él no dice a griego y bárbaros. Porque para el griego, el que no hablaba ese idioma, lo tenía como algo en bruto. Porque el idioma griego, lógicamente, el Nuevo Testamento, la Biblia usa ese idioma para escribirse el nuevo pacto. Y eso hace que ese idioma tenga un valor muy grande. Ahora, ¿cuándo adquirimos esa deuda? El día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿En qué consiste esa deuda? Que todos somos donados, que todos somos enviados, que todos somos testigos, por decirlo, a pesar de que martureo más bien es mártir, que nosotros hemos adquirido esa deuda con el Evangelio. Y la única forma de pagarlo, pastora Marcia, es anunciando, volviéndonos querigmáticos, anunciadores de ese reino o de esa persona. Si entendemos el reino de Dios como Jesucristo como el reino de Dios. Y esta deuda nos recuerda la parábola de Jesús de los dos deudores de Mateo 18, 23, que uno debía 10,000 talentos, 180 años de trabajo, y fue perdonado. Y el otro debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Y Jesús nos muestra la actitud de ambos. Entonces, Dios nos perdonó deudas impagables, deuda que no podemos, ni podíamos, ni podremos pagar nunca. Y es muy fácil caer de la gracia, porque si yo mismo me considero una persona que nunca pensó ser evangélico, mucho menos pastor, estudiar teología, bueno, todo lo que implica eso. Y mucha gente que te conoce tu vida antes de Cristo, hasta dudan a veces. Entonces, ese elemento que cuando uno entra en la gracia, siempre quiere hacer sobresalir lo suyo. Siempre quiere olvidar que es deudor. Y cuando uno sobresale, cuando uno dice, gracias a mí, si no fuera por mí, yo di en eso, yo fui el que construí, yo el que hice, yo, nos hemos caído en la gracia
y al caer en la gracia estamos en la carne y estamos en el legalismo. La obra es buena, indudablemente, cuando es de la gracia. Lo malo es cuando hacemos obra de la carne. Yo no sé si me viene a la memoria, pastora, si podía leer aquí en Romanos. Te pongo acá, ya abrí ahí Romanos capítulo 15, el versículo 10. Recordará lo que dijo Pablo en esa ocasión. El versículo 10 del capítulo 15 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muy bien, Pablo dice, he trabajado más, en el versículo aquí, más que todos ellos. Y es muy fácil sobresalir el ego, el egoísmo. Pero no yo, sino la gracia. De ahí salió salomónicamente de la carnalidad y del legalismo. Porque todos quieren quedar en la historia y dejar impregnado, ya sea por un acto, todos quieren que su obra trascienda en el tiempo. Pero todo lo que nosotros hacemos es sobre ese reino, que es el ya y el todavía no, que ya vino, pero no en su plenitud. Entonces todo tiene que ir para que redunde en la gloria de Dios. Entiéndase que todo lo que hacemos lastimosamente, pastora Marcia, ya que estamos hablando en este tema, tengo aquí un material que trata de Darrell Miller, Bonhoeffer, el reino de Dios. Porque en la iglesia, así como hablamos que han distinguido entre lo sacro y lo profano, se habla lo espiritual y lo no espiritual. Pablo dice que soy deudor, pero en la iglesia evangélica, si yo facilito a alguien a aprender un oficio, una profesión, no se mira como algo espiritual. Un joven de nuestra iglesia que reciba un título universitario, nadie aplaude. Pero si él lee la Biblia, si él ayuna 40 días y si él ora en lengua o profetiza, eso se dimensiona como espiritual. Y pareciera que el aquí y el ahora no tiene ninguna importancia. Lo que importa es el más allá. Hay mucha teología para ir a vivir el cielo, pero el Evangelio es un presente continuo, es un ya, aquí y ahora. Y tenemos que trabajar mucho eso. Por eso el estudio se ha satanizado. La teología, en un cierto segmento aquí en la República del Paraguay dicen teolofría, porque quita el fuego del Espíritu Santo. Y eso está muy lejos de la verdad. Nosotros no podemos hacer desde ningún rincón apología de la ignorancia, porque no puede sobresalir la ignorancia en el cuerpo de Cristo. Todo es espiritual. La injerencia de la iglesia en la economía, en la cultura, en la ciencia, en la política, como fueron los reformadores, porque eso fueron nuestro legado. Pero lastimosamente cuando se prendió el fuego al comienzo del siglo XX en muchas partes del mundo y vino esta ola del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el movimiento pentecostal, porque no se circunscribe a una sola denominación, sino que el fuego del Espíritu Santo sopló en todas las iglesias, hasta en el grupo carismático de la Iglesia Católica. En fin, ahora no se puede quedar en ese nomás, en que esto es espiritual y esto no lo es, porque tendríamos que tener una cosmovisión mucho más amplia. Casi era un dogma de fe de la década del 80, 90, que el evangélico no se mete en política, hasta que de repente salieron y tenemos mala experiencia con alguna gente que incursionaron, Elías Serrano en Guatemala, el general Ríos Montt, porque salieron mal del quehacer político,
porque pareciera que hablar de política es hablar como sinónimo de corrupción y no lo es. La iglesia de Cristo, como luz, como sal, como dice Jesucristo, tiene la respuesta para ello. En nuestro caso muy particular, en el interior, hemos dado orientaciones muy interesantes en ese campo, porque la iglesia en donde el quehacer teológico tiene que pensarse en esta cosa, Pastora Marcia, porque si solamente nos concentráramos de que la gente venga al culto y a su casa, no tendría ningún sentido. Por eso que importantísimo eso que Pablo dice, que soy deudor a griego y no griego, o sea, griego y bárbaro, a sabio y no sabio, a sabio e ignorantes. ¿Por qué? Porque a ellos también va la redención, de redimirle de una vida paupérrima, de una vida hundida en la necesidad, para no decir la pobreza, de mucha gente, hundido en la ignorancia. En la iglesia mucha gente aprendieron a leer a través de la Biblia, pero no solamente quedarse en eso, sino que avanzar, porque tenemos que ir creciendo como personas, como ciudadanos. Y el Evangelio se torna también social, ¿verdad? Porque, quer dizer, es una indicación para que seamos administradores y que podamos llevar el Evangelio en el social. Por ejemplo, en un colegio, Pastor Valcré, que está ahí a través de la técnica. Nuestro operador técnico. Sí, muchísimas gracias, Pastor. Y menciono porque fue invitado en un colegio para dar charlas. Entonces, con la profesión que tiene, que es psicología, puede influir para poder bendecir vidas. Entonces, el estudio también que fue proporcionado nos capacita para llevar el Evangelio. Indudablemente. ¿Por qué Pablo predica en Atenas y no Pedro? Porque Pedro no tiene título, hablando mal y pronto, sin despreciar, vuelvo a reiterar, a aquellos que no tuvieron tal vez la facilidad o la facultad o por la teología, llamémosle no correcta, de una doctrina que ocasionó una gran pérdida, de que antiguamente se les prohibía estudiar a la gente. Yo tuve un contacto con una persona que me dijo que la sabiduría de este mundo es basura y por eso no estudia, porque se da interpretaciones forzadas a la Sagrada Escritura. El solo hecho de preguntar por qué Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo escribió el Nuevo Testamento en griego, ya es una gran pregunta, porque aprender gramática griega no suena muy espiritual, pero como dice en la misa, es útil y necesario. Es útil y necesario. ¿Por qué? Porque va a abrirnos mejor la claridad de las palabras. Por eso inclusive, Pastora Marcia, hay muchos textos del Nuevo Testamento que generan una distorsión del mensaje original y queda a través de los siglos impregnado una estructura esclavizante. Como cuando hablamos, tengo este libro Fabricante de Miseria, que la estructura política, ¿cómo hace que eso? Este es un libro muy evangélico, me perdieron, que mucha gente no está en la iglesia porque de repente la doctrina, la enseñanza, la costumbre, el uso, el dogma, importó mucho más que ese ser humano. Y todo lo que nosotros entendamos que supla al ser humano, tenemos que dudar. Más bien Cristo vino para redimir a ese ser humano. Por eso que en este mismo momento que vivimos en nuestra vida existencial, por decirlo, Pastora Marcia, hay muchos estudios sobre el liderazgo, pero un modelo, llamémosle más empresarial, que de repente yo tengo que estudiar sobre la eficacia y la eficiencia, como el padre de la administración moderna, que habla de eso. Pero el modelo de Jesús es ¿quién? Tomó a lo vil del mundo. Como dicen muchos escritores de la teología,
que cualquier persona en su uso racional de la lectura humana jamás hubiera elegido a los discípulos de Cristo. Pero en 3 años y medio, Jesús con esta gente, Galilea, revolucionó al mundo. En 300 años, el Imperio Romano era ya abrazado al cristianismo como la religión oficial. Por eso que es muy importante, Pastora Marcia, lo que vamos dialogando, que el efecto liberador se dé desde el contexto. Anteriormente mencionamos a Jürgen Moltmann en el programa anterior, que todo predicador debe preguntarse si lo que está dando es opio al pueblo o germen liberador. La libertad es insustituible, Pastora María. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso. Mira un poco. El versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder libertador de Dios para todos los que creen. Qué maravilloso. Y es impresionante. ¿Leíste hasta aquí versículo, pastor? El versículo 16 estamos leyendo ahora, pastor. Lee el 17. El 17. Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una pena que nuestra hora llega, Pastora Marcia, y para no quedar muchas cosas en el tintero, 15 minutos es poco tiempo para hablar sobre eso, pero vamos a mencionarlo y a lo mejor en el siguiente... Una introducción nomás hoy, sí, para que la gente pueda seguir escuchándonos en la próxima sí, porque edición. Estamos ante la tesis de la carta, la tesis. Este es el meollo de la carta. Es la esencia de la carta a los romanos, porque esto es lo que leyó Lutero cuando recordaba sus pecados, porque luchaba en su interioridad con el pecado. Se sentía pecador. Le dijeron que si hacía tal cosa, tal hecho, viajar a tal lugar o encontrarse con cierta persona, eso no le satisfizo y le dio un gran vacío. Pero cuando encontró, más el justo por la fe vivirá, allí encontró la luz. Y está en Alemania hasta ahora el tintero que tiró por la pared y manchó la pared con la tinta. Y cuando lee Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Esto puede llevarnos, la justicia por la fe es una tesis, es algo para desarrollar muy ampliamente, porque el Evangelio es poder de Dios. Y aquí se usa la palabra dunamis. Lo mismo que dijo Jesús, y me seréis testigo en Jerusalén, recibiréis poder. Dunamis es un vocablo de un poder exclusivo de Dios, que no está en la fuerza nuclear, ni de Rusia, ni de los Estados Unidos, de ninguna entidad humana, porque este poder es un poder constructivo. Y Pablo dice que sabe lo que es el Evangelio, que es poder, porque para cambiar al ser humano, ni la tortura, acá nosotros tuvimos 35 años de dictadura, usted en el Brasil mucho tiempo con la dictadura militar, en la Argentina la Operación Cóndor con Jorge Videla, Alfredo Stroessner aquí, Hugo Banzer en Bolivia, o Augusto Pinochet, que era la región de la época, la Guerra Fría, la Guerra Sucia, pero mucha gente murieron por sus ideales, sea de izquierda, sea de derecha, por su ideal político, por su ideal social, murieron, pero no le cambia ni la tortura, nada. Pero el Evangelio de Jesucristo, de aquel don vale nadie del diablo, lo hizo un don vale mucho del reino de Dios. Que gente incapaces, que no sabía hacer una O con un vaso en la mano, hoy son doctores en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Porque este teólogo
Nygren, teólogo católico, Pastora Marcia, dice: no es la predicación, la exposición de una buena idea, a pesar de que el Evangelio es eso, sino algo que acontece. Todas las veces que el Evangelio se predica, algo está sucediendo. Yo puedo decirle a una persona: Dios te ama, Jesucristo murió por ti, Dios quiere dignificarte de tus pecados, de tus vicios, de tus deudas, de tu situación social, económica, moral, espiritual, familiar. Dios puede transformarlo todo. Para mí puede ser apenas una idea, pero en el mundo espiritual algo está aconteciendo en la interioridad y en el corazón de esa persona. En este libro del Reino de Dios hay un testimonio de una persona que se llama Jane Lucrecia de Stere, y el testimonio es de 1815 en Escocia. Ella era una mujer que tenía a su esposo y su esposo murió en un duelo, 1815, y tenía 2 hijos. Desesperada ella por un problema social económico, un día decide quitarse la vida y se va abandonando a sus hijos y se va a un puente para tirarse en el río. Pero en la lejanía ve a un señor que está trabajando en el arado, y ese hombre que trabaja hace surco, que lo que ella mira parece una pintura y no la naturaleza en sí. De repente ella escucha a ese cristiano que está cantando un himno a Dios con el arado en la mano y dando gracias a Dios por la lluvia, por el sol, por la tierra, por la siembra y por lo que sería la cosecha. Desde lejos lo escuchó. Y solo ese impacto, sin decirle que Cristo murió por ella, que Cristo tiene planes para su vida, ella de repente se despertó y dice: ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Por qué quiero quitar mi vida? ¿Por qué un simple agricultor y sembrador tiene esa gratitud? Y eso, solo esa visión que tuvo aquel hombre, le hizo decidir de lo que tenía que hacerse y volverse al cristianismo. Como alguien dice a los agricultores que le predicó que Dios hizo un jardín, y le dijo: Dios es un jardinero y se ha hecho también el Dios agricultor. Imagina el que escucha eso, porque el Evangelio tiene ese poder, la operación de ese poder. Es dinamita. Nadie puede construir sin destruir. Dios, en cambio, no destruye al ser humano para construir la nueva vida, la nueva creación, sino que deja de lado al viejo hombre para que ese hombre venga por el poder de Dios a alcanzar la salvación, como esta preciosa alabanza en ritmo de guarania que cantó la Pastora Marcia, que está en medio de nosotros. Entonces, Dios hizo al hombre de grandeza y de miseria. De grandeza porque tiene el hálito de Dios, y de miseria porque fue hecho del polvo de la tierra. Evangelio es una palabra muy grande, Pastora Marcia, porque evangelio, ya dijimos, en griego evangelion, entonces tiene el prefijo eu, que significa una profunda alegría que viene de la parte de Dios y que invade la vida del hombre para transformarlo, capacitarlo a superar la barrera del dolor, de la agonía, la tristeza, la angustia, la congoja, del pecado y aún de la muerte. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. No hay por qué avergonzarnos del Evangelio. No hay por qué caer en la pasividad de mucha gente. Porque ni siquiera si tenemos entendimiento de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, mi estudio, mi familia, mis hechos, mi comunicación, mi saludo, todo forma parte de la espiritualidad del cristiano. Porque espiritualidad no solo es cantar, no solo es leer la Biblia, no solo es orar, no solo es ayunar. Eso es parte de una
intimidad nuestra con Dios. Pero la espiritualidad va mucho más hacia ello. Wow, qué interesante está nuestro tema, ¿verdad? Así que queremos dejar, pastor, esta parte, si vos quiera dar seguimiento con una oración y dejar a nuestros amigos, hermanos que nos están asistiendo para seguir asistiendo en la parte 4, que vamos a seguir hablando de este tema que es tan apasionante. Asimismo, pastora Marcia, sin dejar que como iglesia siempre oramos por la gente necesitada. Si en este momento alguien escucha este estudio, esta exposición de la palabra, no hay algo mágico en ello, no hay algo que de repente sea superflua, fútil, vana, sino que está el poder de Dios en medio. Si alguien creyera y quisiera aceptar a Cristo como Señor de su vida y Salvador de su ser, puede hacerlo en este momento. Nosotros vamos a orar en este momento, pastora Marcia, y con ello concluir este programa de hoy por todos aquellos que necesitan. Y en realidad nosotros somos deudores a ellos, a ese amigo, a esa amiga que nos está escuchando, que nos está mirando, de que somos deudores y por eso le transmitimos parte de nuestra deuda, tratando de que con eso alcanzarles con el reino de Dios o abrir su vida con la llegada del reino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Dios Padre nuestro, venimos ante ti una vez más, agradecido por este programa. Señor, invocamos tu salvación sobre esa persona que está participando con nosotros en este momento, para que tú toques su vida, Señor, perdone sus pecados, le limpie de toda maldad, sane sus heridas, le cure de todas sus enfermedades, que tú inscribas su nombre en el libro de la vida, en los cielos, como dice tu palabra, y que haya más gozo allá arriba por un pecador que se arrepiente, que por 99 justo que no necesita arrepentimiento. Por ese huérfano, por esa viuda, por esa persona pobre, por esa gente marginada, por ese excluido que se siente, Señor, inútil en esta vida, tú le des sentido en este momento. O también por todos aquellos pecadores que tienen todo, pero que el vacío de esta vida, Señor, de este mundo, en su corazón lo tiene, para que tú puedas suplir sus ansias de ser, su espiritualidad, con el perdón de sus pecados. Te pedimos todas estas cosas en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La paz del Señor.